Bien, muchas gracias por la invitación que me han hecho para hacer una conferencia virtual en la Feria del Libro de Santiago Rodríguez sobre la literatura dominicana en el contexto de Caribe y en sentido general sobre la literatura caribeña. De lo primero que vamos a hablar es acerca de la literatura dominicana, contextualizar más o menos a las personas que nos están escuchando acerca de la literatura dominicana. La literatura dominicana realmente empezó a considerarse como tradición literaria con una novela que fue El Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Y luego en el siglo XIX la tradición literaria empezó dominicana con Salomé Ureña, Gastón Fernando de Ligna y José Joaquín Pérez, o sea, con tres poetas del siglo XIX y con los poetas de principios del siglo XX. Cuando nosotros hablamos de tradición literaria, estamos hablando de una continuidad literaria en la República Dominicana que ya entonces puede ser considerada tradición. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que durante el siglo XIX, a pesar de que se empezó con una novela que fue Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, una novela romántica, realmente la tradición literaria dominicana siempre ha sido poética y se empezó como una tradición poética para que nosotros encontrásemos narradores, o sea, personas que escribieran cuentos, que escribieran novelas, incluso personas que escribieran ya ensayos. Tenemos que llegar hasta el movimiento de la generación de posguerra, o que empezó con algo que se llamó el Frente Cultural durante la Revolución del 65, que entonces ahí en ese grupo literario y en esa generación aparecieron narradores, aparecieron personas dedicadas no solamente a la poesía, pero antes de llegar a esa fuerza cultural y a esa generación de posguerra, de la generación de 65, nosotros tenemos que hablar de los movimientos poéticos, por supuesto, de principios del siglo XX. Ya dijimos que la mayoría son movimientos poéticos, fueron movimientos de poetas, porque lo que casi absolutamente lo que se cultivaba aquí era la poesía. Entonces tenemos, por ejemplo, al postumismo de Domingo Moreno Jiménez, que surgió en 1921. Incluso hay una fecha exacta en la que surgió el postumismo, porque ellos lanzaron un escrito en el cual se decía exactamente el día y la fecha en la que nació el postumismo, que fue la primera reunión del postumismo, el bedrinismo, con Vigil Díaz y Zacarías Espinal, la poesía sorprendida, los llamados independientes del 40, que fueron Manuel de Cabral, Pedro Mir, Tomás Hernández Franco, Héctor Inchauste y Cabral, o sea, una cantidad de poetas sumamente conocidos y reconocidos en el país. Incluso los independientes del 40, que eran realmente independientes, por eso se le llamó así, no pertenecían a ninguna generación literaria, han sido de los más importantes poetas dominicanos. Y tenemos la generación del 48, tenemos entonces, ahí llegamos entonces al Frente Cultural, que en el Frente Cultural, que fue un frente que se formó cuando empezó la Revolución del 65, una cantidad de artistas, no solamente escritores, incluso artistas que eran pintores, artistas plásticos, periodistas, pertenecieron a ese Frente Cultural, y lo que ellos hicieron fue que se afiliaron de una manera artística a la Revolución del 65. Uno de esos escritores, que fue un escritor dominico haitiano, incluso murió cuando los norteamericanos invadieron al país, que fue Jacques Vieux, que fue un poeta dominico haitiano, o sea, un poeta realmente nacido en Haití, pero que escribía en español y que vivía aquí y que estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que fue asesinado por las tropas interventoras, y que dejó un poema que luego se publicó póstumamente, que se llama Permanencia del Llanto, y que es un excelente poema, y que yo les insto a que ustedes lo lean, ese poema extraordinario de Jacques Vieux, y que forma parte, aunque es un poeta dominico haitiano, forma parte de la tradición poética dominicana porque él escribía en español.
Y entonces, luego del Frente Cultural, apareció la generación de posguerra, que se llamó así a la generación de escritores que surgió luego de la Revolución de 65. Por ejemplo, fue una generación muy política, evidentemente, porque fueron escritores que surgieron durante la revolución y que se desarrollaron luego de la revolución, por ejemplo Andrés L. Mateo, Tony Raful, o sea, una cantidad de escritores. Y entre ellos entonces tenemos algunos narradores que han sido narradores importantes del país. Y luego entonces llegó la generación del 70, que fue la generación que surgió luego de la generación de posguerra y que fue una generación que ya fue dejando a un lado un poco la cuestión política, aunque también ellos hicieron literatura en una época muy difícil del país, que fue en la época de los 12 años de Balaguer, pero fue una generación, incluso una generación eh, sumamente experimental, que siguieron algunos lineamientos de algunos escritores experimentales, como por ejemplo Manuel Rueda, que creó un movimiento literario aquí en el país, etcétera, etcétera, y que fueron influenciados por una serie de movimientos experimentales fuera del país, que llegaron a destiempo aquí, o sea, que llegaron un poco tarde, pero que ellos lo tomaron y lo dominicanizaron. Y luego entonces llegó el que es considerado el último movimiento literario, que fue una especie de movimiento literario unido a una generación. O sea, era una generación que se comportaba como si fuera un movimiento literario, que fue la generación del 80, que fue el último movimiento literario que tuvo el país, y que ya la generación del 70 presagiaba esa generación del 80. Y que algunos de los escritores, como por ejemplo René Rodríguez Soriano, que realmente es de la generación del 70, pero él tenía mucha afinidad con otros escritores de esa generación, con la generación del 80, y hay mucha gente que piensa que René Rodríguez Soriano es parte de la generación del 80 y él fue asimilado, podríamos decir, por la generación del 80, que fue una generación más bien poética, aunque después hubo una cantidad de narradores que salieron de ahí y que muchas veces fueron opacados por los poetas de la generación del 80 en su momento, y que ahora entonces han sido reconocidos como escritores importantes, sobre todo en la narrativa. Y también hay una cantidad de escritores perdidos por ahí que no pertenecieron a ninguna generación, muchas veces porque eran narradores, por ejemplo Márcio Magiolo, que surgió incluso como escritor durante la época de Trujillo, con una novela que se llama El Buen Ladrón, una novela de contenido bíblico, pero que también es una crítica social velada al régimen de Trujillo. O sea, hay una cantidad de escritores que tal vez porque fueron narradores, porque en el caso por ejemplo de Márcio Magiolo y de Andrés L. Mateo, aunque ahora uno lo conoce como narradores, como personas que escriben novelas, y en el caso de Marcio también cuentos, realmente fueron escritores que empezaron como poetas y luego entonces se pasaron a la narrativa, se pasaron a escribir cuentos y a escribir novelas. Y tal vez por eso fueron opacados un poco, sobre todo Marcio al principio, porque él estaba rodeado de poetas, él empezó entonces a escribir novelas. Aquí es muy difícil escribir novela en el país, es sumamente difícil porque el problema de la República Dominicana es que los escritores son escritores aficionados, son escritores que escriben en su tiempo libre. Entonces para escribir novelas, tú puedes escribir una novela en tu tiempo libre, pero para escribir novelas es muy difícil. Tú tienes que dedicarte a eso, dedicarte a escribir novelas porque da mucho trabajo. Y si tú quieres hacer una buena novela o unas buenas novelas, una cantidad de novelas, tú tienes que dedicarte a escribir novelas. Y aquí eso es muy difícil. Ahora, como ha aparecido el Ministerio de Cultura, desde que se creó el Ministerio de Cultura, han aparecido también una serie de funcionarios de cultura que podríamos decir que son mantenidos por el Estado y que entonces pueden dedicarse a la literatura de manera casi completa, pero eso no sucede con todo el mundo.
y la literatura es una vocación, o sea, el que quiere ser escritor tiene que dedicarse a leer y tiene que dedicarse a escribir como si fuera un trabajo normal, como si estuviera haciendo otro trabajo. Eh, bueno, ese es más o menos un recorrido muy sucinto, muy rápido, por los movimientos literarios dominicanos y por las generaciones dominicanas. Por supuesto, en el día de hoy ya hay una generación ya del siglo XXI, también hay una generación de finales del siglo XX, una especie de generación de millennials, de escritores dominicanos a los cuales ya no les interesan ya las generaciones ni los movimientos literarios, no les interesa nada de eso. Los escritores de hoy día son escritores independientes, no son eclécticos, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno habla de una generación, uno está hablando de un grupo de escritores que tienen intereses comunes y que escriben más o menos cosas parecidas. Incluso, por ejemplo, los movimientos, el postumismo, por ejemplo, la poesía sorprendida, la generación del 80, tenían una serie de postulados que tú tienes que seguir. Tú no podías salirte de ahí, de esos postulados, porque esas eran las reglas del movimiento. El bedrinismo, por ejemplo, que solamente tuvo dos integrantes, que fue Vigil Díaz y Zacarías Espinal. Eso cuando uno pertenece a un movimiento, no a una generación, sino a un movimiento literario, eso significa que uno no puede salirse de los lineamientos de ese movimiento. Y ya hoy día ya no, ya cada escritor escribe como quiere, escribe lo que le interesa, escribe la cosa que le interesa, y ya todos los escritores son independientes. Entonces ahora vamos a hacer un recorrido también sumamente rápido, muy sucinto, poco enjundioso, o sea, un recorrido rápido realmente, por algunas cuestiones de la literatura caribeña, o sea, la literatura que está fuera de la República Dominicana, la literatura que nos rodea a nosotros como dominicanos. Por ejemplo, el Caribe, la región del Caribe, la región que baña el mar Caribe, ha dado 5 premios Nobel de literatura. Hay mucha gente que no lo sabe, que no se da cuenta de la importancia que tiene el Caribe para la literatura en sentido general. Por ejemplo, de esos 5 premios Nobel de literatura son St. John Perse, que es de Guadalupe, Derek Walcott, que es de Santa Lucía, B.S. Naipaul, que es de Trinidad y Tobago, Gabriel García Márquez, que es del Caribe colombiano, y Miguel Ángel Asturias, que es de Centroamérica, pero también del Caribe. Entonces, por ejemplo, en el caso de St. John Perse bueno, St. John Perse escribe en francés, Derek Walcott le escribe en inglés, escribía, pues ya murió, bueno, como St. John Perse también. Derek Walcott escribía en inglés, B.S. Naipaul escribía también en inglés, y ambos se mudaron a Inglaterra y vivieron allá por mucho tiempo. Derek Walcott incluso vivió un tiempo en los Estados Unidos. Y me parece que él vivió también en Jamaica, Derek Walcott, donde también se habla inglés. Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias escriben en español, pero hay que tener en cuenta que García Márquez y Miguel Ángel Asturias no son escritores antillanos, o sea, son escritores del continente americano que nacieron a orillas del mar Caribe. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros hablemos, de ahora en adelante, cuando yo hable de literatura caribeña, me estoy refiriendo sobre todo a la literatura de las Antillas, que es la literatura que a nosotros nos interesa, porque nosotros somos antillanos, nosotros vivimos en una isla compartida por 2 países, pero cuando hablamos de ahora en adelante de literatura caribeña, estamos hablando de literatura antillana. Yo me refiero a la literatura de las Antillas, porque si nosotros nos llevamos, por ejemplo, de hablar de literatura caribeña, tendríamos que hablar de la literatura de Centroamérica, de la literatura de Colombia, de la literatura de Venezuela, etcétera, etcétera, de la literatura incluso de México, que tiene una costa caribeña. Cuando nosotros nos referimos, nos vamos a referir sobre todo a la literatura antillana, que es la literatura que a nosotros nos interesa. Y hay algo que nosotros queremos probar, que es que la literatura dominicana, en sentido general, incluso hasta el día de hoy, ha vivido alejada
y a espaldas del resto de la literatura de las Antillas, como si fuera una literatura independiente, como si fuera un tipo de literatura que se parece más a la literatura de Sudamérica, del sur de América, y de México, por ejemplo, que a la literatura de las Antillas, de la literatura antillana. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que muchas de esas islitas que nosotros decimos, por ejemplo, Saint John Perse es premio Nobel y él es de Guadalupe y escribe en francés, bueno, pero que muchas de esas islitas realmente no son países independientes. Esas islas, por ejemplo, hay islas holandesas, hay islas que son francesas y hay islas que son inglesas y que escriben en francés, escriben en inglés, escriben en holandés, pero que son islas que son provincias de estados de los países europeos, por ejemplo de Inglaterra, de Francia, de Holanda, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, francés, que dio un premio Nobel, que es Saint John Perse, y que ha dado una cantidad de escritores antillanos extraordinarios, incluso han creado movimientos literarios, y de eso vamos a hablar en un momento. Pero vienen de islas que realmente pertenecen a Francia o que tienen algún tipo de enlace, de ligazón histórico con Francia, como sucede por ejemplo con Haití. Y eso ha promocionado a sus escritores, lo que no sucede con los escritores dominicanos, o también en cierto sentido con los escritores puertorriqueños, y en cierto sentido también, aunque en ese sentido los ha ayudado la Revolución Cubana a los escritores cubanos. Por ejemplo, ha habido varios movimientos caribeños, puramente antillanos, que se han dado y que tienen que ver con la etnia, con la racialidad del antillano, que son, por ejemplo, los Real Maravilloso, que fue creado por Alejo Carpentier, fue el primero que habló de eso, el cubano. Pero también otro escritor que se llama Jacques Stefan Alexis y que es haitiano, creó algo muy parecido a los Real Maravilloso, que fue el realismo maravilloso, y que incluso él dio conferencias en Francia y escribió ensayos sobre el realismo maravilloso, que se parece mucho a los Real Maravilloso de Alejo Carpentier. Y en el caso de Jacques Stefan Alexis, él hablaba del realismo maravilloso haitiano, unido a todas esas creencias mágico-religiosas que tienen los haitianos, y que de ahí también sacó Alejo Carpentier Los Real Maravilloso, con sus dos novelas sobre Haití que él tiene, que él escribió dos novelas sobre Haití, y entonces ahí empezó lo que él llamó Los Real Maravilloso. Y también el muy conocido realismo mágico que creó Gabriel García Márquez, pero que tenía que ver más con cuestiones, con creencias de cosas mágicas y extraordinarias que pasaban en una especie de mundo mítico, de mundo irreal, aunque en la novela se supone, y se supone también que en la vida real, se supone que todo eso pertenecía a la realidad. Entonces esos tres movimientos nosotros podemos considerar los movimientos literarios caribeños, o formas de escribir caribeñas, puramente caribeñas, con Alejo Carpentier, Estefan Alexis y Gabriel García Márquez. Sin embargo, la República Dominicana nunca participó directamente de esos movimientos. Aquí ha habido poca literatura de realismo mágico. Hay dos escritores, por ejemplo, Marcio Bolomagiolo ha escrito algunas novelas, porque Marcio Bolomagiolo en sentido general es un escritor realista y muchas veces es un escritor muy político. Y ha escrito algunas novelas, me parece que dos o tres, en la que aparece el realismo mágico, visto de una manera diferente a como lo escribe Gabriel García Márquez. También Manuel Matos Mosquete ha escrito algunas novelas de realismo mágico.
Por supuesto ha habido también una cantidad de poetas que han sido lo que se llama poesía negroide, que son poesías sobre los negros. Por ejemplo, Manuel de Cabral tiene poesía negroide. En el caso cubano, Nicolás Guillén tiene poesía negroide. Lo que se llama poesía negroide, que ya no se llama así porque realmente eso es un poco despectivo decirle negroide a la poesía, es poesía negra, poesía negra. Pero en el caso, por ejemplo, de Manuel del Cabral, o en el caso de Pales Mato, el puertorriqueño que también escribió poesía negra, el problema de esa poesía negra es que no es poesía negra de verdad, porque Manuel de Cabral no era negro, ni Pales Mato era negro. Ahora, ¿quiénes son negros? Es negro Edward Glissant, que es un poeta martiniqueño de Martinica, Aimé Césaire, que es un poeta de Martinica, Nicolás Guillén, el cubano, que es un poeta, bueno, un poeta cubano. Eso sí es poesía negra, eso es poesía puramente negra. ¿Por qué? Porque ellos eran negros y ellos escribían desde dentro, sin estar diciendo que ellos son negros. O sea, ellos escribían desde el lenguaje se veía la negritud sin ellos tener que decir que ellos son negros. En el caso de Edward Glissant y Aimé Césaire, que son dos poetas que a mí me gustan mucho, en el caso de ellos dos, ellos no dicen que ellos son negros. Ellos crearon también un movimiento que se llama la negritud, que con un escritor africano que se llama Leopold Senghor, y al que perteneció la escritora dominicana Aida Cartagena Portalatín. Y Aida Cartagena Portalatín ha escrito libros sobre África, sobre la influencia africana en el país, etcétera, etcétera, y desde su propia negritud. Me parece que tiene 2 libros de poemas sobre eso. Y ella también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo dirigió el Departamento de Estudios Africanos de allá, de la UAS. Me parece que existía antes, yo creo que eso ya no existe ya, que debería existir, pero bueno, me parece que ya no existe. Pero Aida también tiene libros sobre la negritud, sobre la influencia negra en la República Dominicana. Y entonces nosotros vamos viendo como, por ejemplo, Edward Glissant, por ejemplo, Aimé Césaire, por ejemplo, los escritores haitianos, Jean-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, René de Pestre, escriben desde su propia negritud, desde lo que ellos consideran como negros, como personas de ascendencia africana que viven en las Antillas y que viven en el Caribe, cómo ellos ven, cuál es su cultura, cómo ellos ven la vida, etcétera, etcétera. Pero lo hacen a través del lenguaje. Cuando uno lee, por ejemplo, a Manuel de Cabral, esa poesía tan extraordinaria que tiene Manuel de Cabral, porque eso no tiene que ver con la calidad de su poesía, eso no tiene que ver con eso. Pero cuando uno lee esa poesía tan genial que tiene Manuel de Cabral, uno se da cuenta de que él escribe como si él fuera un espectador de lo negro, de lo que está pasando. Igual Pales Mato, el puertorriqueño, y él no escribe desde el lenguaje, él no escribe como un negro que está sufriendo lo que está pasando. A diferencia de los escritores haitianos, de Jean-Stéphane Alexis, que fue asesinado por los Totomacuts en Haití, por Jacques Roumain, que murió muy joven, murió, bueno, relativamente joven, también en Haití, y por René de Pestre, etcétera, etcétera. Y por los escritores, por ejemplo, Edward Glissant y Aimé Césaire, que crearon ese movimiento que se llamaba la negritud, al que perteneció y fue muy amiga de ellos Aida Cartagena Portalatín, que era un movimiento que tenía muchas influencias del surrealismo. Era un movimiento surrealista, como fue, por ejemplo, la poesía sorprendida de aquí, de la República Dominicana, al que perteneció también a la poesía sorprendida Aida Cartagena Portalatín. Y ellos escribían desde su visión como negros. Ellos no era que ellos eran espectadores, no, ellos escribían desde su propia negritud, desde su propio Caribe, desde su propia Antilla, cosa que no sucedía con los escritores dominicanos. Y eso tiene en el caso de la República Dominicana, eso sucede por cuestiones históricas, O sea, nosotros de manera general hemos vivido
hemos vivido a espaldas del Caribe. Muchas veces los dominicanos no se consideran escritores caribeños, cuando realmente eso es lo que nosotros somos. Hay muchos ciudadanos incluso que no se sienten ciudadanos caribeños. Nosotros no nos sentimos, por ejemplo, ciudadanos mestizos. Una unión de, de España, de África y un poco de los indígenas, de los aborígenes. Nosotros no nos sentimos así. Ahora bien, lo que nosotros queremos decir es precisamente que nuestra literatura, a excepción sacando algunas obras individuales, se encuentra descontextualizada del Caribe. Por ejemplo, hay algunas obras, por ejemplo, Manuel Rueda tiene un libro de poemas que se llama La Metamorfosis de Macandal, que cuenta la historia poética, una especie de historia épica de Macandal, el héroe de la isla de Santo Domingo, pero sobre todo de Haití, que, que se supone que se convirtió en un insecto cuando lo mataron. Él fue un esclavo cimarrón que dirigió una revuelta contra los amos franceses y que lo quemaron vivo. Manuel Rueda tiene un libro de poemas sobre Macandal y así libros que son realmente libros individuales, o sea, no hay una tradición de eso en la República Dominicana. Y por eso entonces la literatura dominicana realmente se encuentra descontextualizada del Caribe, pero hay que tener en cuenta que también otras literaturas antillanas, por ejemplo la puertorriqueña, también por cuestiones históricas, por la relación tan complicada que ellos tienen con los Estados Unidos, también es una literatura descontextualizada del Caribe. Nosotros no podemos decir que la literatura puertorriqueña es una literatura parecida a las demás literaturas antillanas. Pero eso no importa, o sea, independientemente de que los escritores dominicanos tengan una forma de escribir parecida a la de los escritores sudamericanos, o que los escritores dominicanos estén un poco descontextualizados, no solamente los escritores, sino la vida en general de los dominicanos, de los ciudadanos dominicanos, se encuentra un poco apartada del resto del Caribe. Eso no importa, o sea, la literatura dominicana es, aunque lo quiera uno o no, es una literatura caribeña y es una literatura antillana, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Hay muchos escritores dominicanos, por ejemplo, Máximo Magiolo, Andrés L. Mateo, otros escritores más jóvenes, cuya literatura es muy política, y eso también eh, tienen cierta afinidad, por ejemplo, con los escritores cubanos, cuya literatura muchas veces es una literatura realista, como los escritores dominicanos, y es una literatura muy política, claro, teniendo en cuenta que la literatura política de ellos es diferente debido al triunfo de la revolución allá y al fracaso aquí, como yo he escrito, al fracaso de la revolución de 65, lo cual sumió a la República Dominicana, a los ciudadanos dominicanos, una especie de fatalismo y de pesimismo, porque en el caso de Cuba, como triunfó la revolución, ellos vivieron por algunos años una especie de felicidad colectiva, porque habían triunfado y supuestamente iban a llegar a un mundo nuevo y a un mundo mejor, etcétera, etcétera, lo cual no pasó en la República Dominicana, porque aquí el sueño ese socialista, etcétera, etcétera, fracasó. Entonces, es una literatura diferente, pero los escritores dominicanos, que su mayor problema en sentido general es que no tienen apoyo y que no tienen tiempo para escribir y que escriben en su tiempo libre y solamente se dedican completamente a eso. Los escritores que tienen una vocación total, o sea, que no les importa, que ven en la literatura una especie de cuestión ecuménica, eclesiástica, de que yo soy un sacerdote de la literatura y yo tengo que escribir aunque yo no tenga trabajo, aunque me pase esto, etcétera, etcétera.
una cosa que es muy rara de encontrar ya en el día de hoy. Y ya para terminar, a los escritores, sobre todo a los más jóvenes, a los escritores jóvenes, debemos recomendarles que lean mucha literatura caribeña. Debemos entender, y aunque no se ha entendido antes, es bueno entenderlo ahora, de que nosotros somos escritores caribeños. Esta es nuestra región, que es la región del Caribe. Eso es lo que nosotros somos, y que nosotros debemos leer literatura caribeña, y nosotros debemos expresar lo que nosotros somos. ¿Y qué es lo que nosotros somos? Bueno, nosotros somos una mezcla de africanos, de españoles y de personas, y de un poco de los aborígenes, porque los aborígenes fueron aquí exterminados completamente y su cultura no nos llegó de manera tan total como si nos ha llegado la cultura. Nuestro idioma es el español, la cultura española, nuestro idioma es el español. Además de que España es el imperio, y los imperios lo que hacen es que lo primero que hacen es introducir su cultura, transculturizar el territorio. Y los africanos que a través de la esclavitud llegó aquí, y nosotros salimos a la calle y lo que nosotros vemos es una cantidad de gente mestiza, de gente mulata, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, y eso nos ha hecho daño a nosotros como escritores, porque la literatura dominicana no es reconocida en el mundo, y eso nos ha hecho daño como escritores porque ellos han visto que nosotros nos hemos alejado como escritores de nuestra propia de nuestro propio ambiente. Nosotros tenemos que entender también que la literatura es una cuestión mercadológica, y que ellos esperan, Europa sobre todo, con ese eurocentrismo que hay, y los Estados Unidos, y etcétera, etcétera, y otros países, lo que esperan es que uno escriba de una manera y nosotros escribimos de otra manera. Eso no tiene que ver con la calidad literaria. Nosotros tenemos una gran cantidad de grandes escritores y de escritores importantes, pero hay una especie de choque cultural cuando ellos ven que nosotros escribimos de una manera diferente. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido de algo esta conferencia, que ha sido solamente media horita, hablando sobre literatura caribeña, un tema que tiene tantas aristas y que yo he tratado de hablar con ustedes lo más condensado posible, porque es un tema amplísimo, porque también el Caribe es una región muy amplia. Muchas gracias por la invitación, y bueno, esperemos que nos inviten de nuevo. Muchas gracias.